¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Como siempre le digo, un programa especial esta noche para analizar no solamente qué pasa hacia adentro del Frente de Todos en términos de la política, de lo político, de las candidaturas y eventualmente de las plataformas electorales, ¿no? Hoy vamos a hablar de las ideas, de las propuestas con las cuales hay que llegar y que indefectiblemente uno podría pensar que todavía no están listas, que todavía no han sido dadas a conocer, o en todo caso tener la expectativa de que todo eso todavía, bueno, no ha llegado a un punto en el cual uno podría pensar que deben florecer, ¿no? Que deben empezar a debatirse esas ideas, que eventualmente pueden ponerse a contraposición en términos de lo que en este momento está ofreciendo justamente Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que reverberan y que quedan de lo que es el debate político? Al margen de esto, lo que quiero marcarle también es que a lo largo del programa vamos a hablar de lo que pasa hacia adentro del Frente de Todos, ¿no? Puntualmente cuáles son las vías que está tomando el debate y si eventualmente uno podría llegar a pensar en una candidatura, la de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, que ya ha dicho que no, y yo creo firmemente que no va a ser candidata. Y, en todo caso, de esa situación, bueno, ¿cuáles son las definiciones que se van a terminar desprendiendo? Lo vamos a discutir aquí en instantes nada más, quédese, porque además vamos a contar con la presencia de Roberto Feletti, para hablar un poquito de economía y de un contexto realmente complicado. Precisamente de esto también quiero hablarle en este arranque de programa. Usted sabe, hace apenas algunas horas nada más, los bancos centrales, los principales bancos centrales de todo el mundo, pero sobre todo los más importantes, los más relevantes, acaban de anunciar algo que en rigor es inédito y totalmente singular a este momento histórico. Esto es una acción coordinada. Todos los bancos centrales, pero sobre todo el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón, de Inglaterra, de Canadá, entre otros, anunciaron que van a poner en marcha una acción coordinada, van a abrir lo que se llama una ventanilla de liquidez. Un lugar en el cual cualquier banco que tenga problemas va a poder recurrir primero a su banco central, pero a partir de ahí cada uno de los bancos centrales va a poder respaldarse en otro, ¿no? Y así sucesivamente en lo que entendemos que es un contexto realmente complicado, muy complejo. Yo no sé si usted ha seguido lo que ha ocurrido hoy durante todo el día, pero lo cierto es que, por ejemplo, se ha dado la compra de uno de los principales bancos suizos, el Credit Suisse. Es decir, el Credit Suisse ha sido comprado porque estaba en una situación de muchísima debilidad en términos de los depósitos que tenía y de cómo hacía frente al descalce con respecto a los préstamos que tenía. Y entonces el dato, creo yo, que va a recorrer el día de mañana la economía toda, también aquí en la Argentina, es que el Credit Suisse el día viernes terminó con una cotización de aproximadamente 8.000 millones de dólares. El banco valía el viernes, por valor de mercado, por valor de acción, y ya había caído mucho en los últimos meses, valía unos 8.000 millones de dólares. Bueno, hoy ha sido comprado por 3.000. Ha sido comprado por 3.000 millones de dólares y todavía quedaría la sospecha si eventualmente ese es el precio final o si se ha pagado menos todavía. Entonces, ¿qué puede derivar de ahí uno? Bueno, que la situación es mucho más compleja que lo que se dice, que lo que se cuenta, que lo que se transparenta. Y si se hace falta algo, bueno, esto que compartimos con usted, a ver, señor director, si lo podemos ver, esta información que yo le hacía referencia recién, la FED y 5 bancos centrales acuerdan mejorar la liquidez para contener la crisis bancaria, un comunicado oficial emitido en Washington, habla de la FED y de sus pares, que indican la decisión que se tomó. Bueno, ahí está. Ahí estaba precisamente una de las medidas más importantes, creo, de las últimas horas, de los últimos días. Y a partir de allí, ¿por qué me parece relevante? Bueno, porque este es el contexto, esta es la coyuntura internacional, por supuesto, global, pero también que afecta a lo doméstico, porque está claro que si hay una crisis bancaria en los Estados Unidos y en Europa, y tienen que salir los bancos centrales, bueno, claramente lo que va a haber es un vuelo a la calidad, lo que se llama una huida del riesgo, de la percepción del riesgo por parte de los inversores de todo el mundo. Y bueno, claro está, la Argentina es percibida como un mercado eventualmente riesgoso. Y entonces uno podría derivar ahí que
vamos a estar propensos a mayor volatilidad, ¿no? De eso se trata. Ahora, ¿qué pasa cuando se debate la política, lo político, cuando las ideas están sobre la mesa? Bueno, lo que pasa es que obviamente esta es la coyuntura sobre la cual se apoya ese debate. Es decir, sería iluso pensar que en un año donde la sequía está impactando muchísimo, que en un año donde la guerra todavía sigue erosionando los presupuestos a partir del precio de la energía, y donde pareciera que se está desatando una especie de crisis bancaria en todo el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, bueno, sería iluso pensar que eso es un escenario que de alguna manera no tiene que ver con la Argentina, no tiene que ver con las decisiones que puede tomar o no el gobierno nacional. De eso mismo quería hablarle esta noche. A propósito, y me surge la imagen de un laberinto, ¿no? Un laberinto que es una construcción artificial, pero que está hecha un poco para perderse. Y me pregunto si en alguna medida la economía argentina no es quizás un laberinto. Y usted sabe lo que decía Leopoldo Marechal, relacionado obviamente con el peronismo, con el programa de Daddy. Bueno, Marechal decía que de los laberintos se sale por arriba, ¿no? Que usualmente de los laberintos se sale por arriba. La pregunta es si acaso en este contexto y donde el Frente de Todos tiene que revisar su estrategia electoral, quiere ganar el Frente de Todos la próxima elección a nivel nacional, si quiere ganar, ¿cuáles son los trabajos que tiene que hacer hacia adentro? ¿Cuál es el rol que va a tener el presidente de la Nación? Alguien que conduce el destino del país, pero que además tiene la gestión a su cargo, que es una bandera muy importante para pelear una elección. Entonces la pregunta allí es, ¿cómo va a ser el presidente de la Nación para tratar de llegar de la mejor manera posible al mes de octubre? ¿De qué forma tiene que conducir el ciclo económico en la Argentina? ¿Qué desafíos le plantea Alberto Fernández tener una inflación tan alta, por ejemplo, ¿no? Donde está claro que el gobierno, más allá de discutir la interna, estoy hablando del presidente de la Nación, bueno, también ha supeditado un poco la imagen que deja su gobierno a las acciones concretas que tiene. Y la inflación es una muy importante. ¿El gobierno va a dejar que la inflación siga su camino ascendente? ¿Va a ofrecer algún tipo de plan o de programa de medidas económicas? Bueno, se está preparando un plan para tratar de mitigar por lo menos el avance de la inflación en la Argentina. Entonces, ¿se puede elaborar una propuesta electoral a partir de lo que son esos trabajos? ¿Se puede elaborar una propuesta que ilusione al electorado a partir de lo que ha sido un ejercicio del gobierno que ha tenido un montón de problemas, la pandemia, la guerra, ahora una crisis bancaria, pues si hiciese falta, pero que de todas formas tiene que recomponerse ante eso y tiene que ofrecer la ilusión de que lo que viene va a ser distinto y va a ser mejor? Entonces la pregunta es por el laberinto. Me parece que la respuesta tiene que ver con muchos de estos elementos que hemos mencionado. Brevemente, porque va a ser eje de nuestro programa, la inflación del mes de febrero. Señor director, a ver si podemos ver los datos. 6,6% en el mes de febrero, es un dato altísimo, es un dato que venía creciendo desde el mes de noviembre. Y yo diría con dos lecturas que hay que forjar y que son importantes para tener en cuenta, ¿no? Ahí está el acumulado. La inflación interanual, que ha superado el 100%. Y la pregunta que a mí me parece que hay que hacerse allí es, bueno, ¿qué puede hacer el gobierno para tratar de atenuar ese impacto? Ya no para tratar de bajarla a niveles del 3% mensual. Yo le diría más bien para evitar que siga subiendo a lo largo de este año, y eso es quizás el desafío principal en este contexto y en este momento. Hay dos datos que quiero subrayar. Primero, dentro de ese índice del 6,6%, si uno retiraba y analizaba en forma separada lo que era la canasta de alimentos, bueno, la evolución fue del 10%, alimentos y bebidas, 10% solamente en un mes, alimentos y bebidas. Ahora, si uno tomaba una canasta prototípica, por ejemplo, la que mide el INDEC, lo que se llama la canasta básica alimentaria, bueno, allí usted tenía para el mes de febrero una evolución del 11,3%, es decir, encima de lo que se mide un promedio de los alimentos. La canasta, aquello que tiene que pagar los que menos recursos tienen en la Argentina, es lo que más subió. Y entonces hay una dinámica ahí que es, obviamente, que es perversa, que es que a medida que impacta la inflación, está impactando más en aquellos que tienen menos recursos, en términos relativos, pero también en términos absolutos. Y esto es lo que llama muchísimo la atención y que me parece que debiera llamar también la atención del gobierno nacional. Claro, uno tiende a pensar que el gobierno debiera hacer algo.
Necesita hacer algo el gobierno, necesita mínimamente salir a ofrecer un plan para mitigar la evolución de los precios de la economía, porque ahí se juega en gran medida lo que podría ser la gestión este año, ¿no? La gestión es igual a tratar de bajar un poco lo que es la escalada inflacionaria. Y ahí me parece que hay una referencia ineludible. Ahora, yo le decía, el gobierno tiene que hacer algo. Puede hacer algo de máxima o de mínima. De mínima, mire, la inflación es un componente, o tiene un componente multidisciplinario, está claro, donde quizás hay un elemento que tiene que ver con las expectativas, y ahí debiera trabajar nuevamente el gobierno, tratando de fijar expectativas que vayan más acotadas de aquí en adelante. La inflación también tiene que ver con cómo se administran las reservas del Banco Central. Hay pocas reservas, claramente. Han salido unos 1.600 millones de dólares desde comienzos de año hasta esta parte, y está mucho más complicado ese tema. Y está claro que en la medida en que hay menos reservas es más la expectativa de devaluación, y que cuando hay mayor expectativa de devaluación alguien tiene que salir al cruce de eso y decir, señores, no vamos a devaluar. Señores, vamos a administrar de otra manera, de forma tal de que en principio no haya grandes olas en la economía, pero de ninguna forma vamos a permitir una devaluación porque eso generaría mayor inflación. Este es el mensaje que tiene que dar el gobierno. Y sería el mensaje que tiene que dar también el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Yo le decía, de mínima, eso. De máxima, hay que sentarse nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. ¿Suena naif? ¿Suena iluso? Mire, no hay nada naif en el mundo en este momento. Fíjese la medida que acaban de tomar los bancos centrales. Salir a ofrecer liquidez, salir a ofrecer recursos a todos los bancos que tengan problemas. ¿Acaso eso no es una medida inédita y singular? Entonces la pregunta es, ¿la Argentina no puede en este momento sentarse con el Fondo Monetario Internacional a negociar nuevamente que no va a poder cumplir, por ejemplo, la promesa o el compromiso de hacer un recorte en el gasto público como lo tiene que hacer, teniendo en cuenta que hay sequía, que va a haber menos recursos, que a su vez, si el gobierno pretende sostener el compromiso con el Fondo Monetario, tienen que ser mayores los ajustes aún, y que ya sabemos cómo termina eso, quiénes son los que terminan pagando el ajuste? Entonces, hay aquí también, me parece, un rasgo importante a tener en cuenta. A propósito, esta semana lo entrevistaron hace apenas algunas horas nada más al exministro de Economía, a Martín Guzmán, y le preguntaron por el acuerdo con el Fondo Monetario y por su concepción del Fondo Monetario. Y a ver, señor director, si lo podemos escuchar. Esa deuda no aumentó durante nuestro gobierno. No tomamos un solo dólar de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se está haciendo es refinanciar. Sí. Entra la plata del Fondo Monetario Internacional y se le da la plata al Fondo Monetario Internacional. Básicamente lo que está haciendo es la tirás para adelante la deuda. O sea que hoy no se está pagando, no se está amortizando la deuda con el FMI. Si vos lo que decís es, bueno, no quiero que entre más dinero del FMI para pagarle al FMI, bueno, vas a entrar en una situación distinta. Y tengamos en cuenta que la relación con todo el resto de los acreedores de la Argentina, estamos hablando de los bancos de desarrollo, ¿no? También está vinculada a la relación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es un tema para hablar con liviandad. De vuelta, no es que hay un solo camino posible, para nada, pero hay que actuar con responsabilidad y hablar con responsabilidad. Bueno, ahí me parece importante, para terminar el comentario, que Martín Guzmán, en términos de la concepción, lo que de alguna manera nos quiere hacer pensar es, bueno, todo el margen que se tenía con el Fondo Monetario lo usé para cerrar el acuerdo que ustedes están pagando en este momento. Y uno se podría pensar, ¿pero esto fue todo? ¿Este es todo el margen que puede tener la Argentina siendo un deudor protagonista de la cartera de préstamos del Fondo Monetario Internacional? En este contexto, con sequía, con los problemas que trae la guerra, eventualmente con una crisis bancaria en los Estados Unidos y en Europa, a la cual van a tener que asistir los gobiernos de todo el mundo. Entonces, el contexto y la coyuntura son importantes, no debieran ser dejadas de lado, me parece, lo primero. Lo segundo, importantísimo también a tener en cuenta, el gobierno tiene que animarse a salir, como yo digo, por arriba del laberinto. Tiene que tratar de innovar en términos de lo que puede hacer este año. Y está claro que uno no puede separar la gestión de Alberto Fernández de las posibilidades del Frente de Todos de dar una discusión de carácter electoral, sobre todo con una inflación que corre a más de 6 puntos por mes y que amenaza con seguir subiendo en la Argentina. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Me mudé, me vine para acá rapidito, hice el cruce mientras hablaba el exministro Martín Guzmán. Doctor Ubeira, ¿cómo está? Muy bien, muy esperanzado por todo esto que está pasando. Bueno,
Está siendo irónico, me imagino. Sí, no, evidentemente hemos tenido las 7 plagas de Egipto, ¿no? O sea, ya no falta nada, dice usted. Tuvimos la pandemia, tuvimos lo de Ucrania, ahora la sequía, en fin. Y después, bueno, tenemos algunos dirigentes que también nos han ayudado, digamos, para las 7 plagas de Egipto. Pero en líneas generales, creo que todavía de todos estos problemas vamos a salir, como siempre. Y creo en la... ¿Por arriba o tratando de buscar la salida? Los laberintos generalmente se sale por arriba. Creo que el mundo está complicado, o sea que Argentina no es un emergente de un problema, sino que todos se están reubicando. Argentina no solamente que tiene problemas con el Fondo Monetario Internacional, sino que todo el mundo tiene un problema. Entonces, me parece que lo único que hay que hacer es apostar a la resiliencia y a elegir buenos dirigentes, nada más. Bien, Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Bueno, casi iniciando la Semana de la Memoria. Bien. Me parece muy importante, pensaba en que chicos o chicas que tienen 20 años o menos no vivieron la experiencia de la última dictadura e incluso tampoco la experiencia del juicio de las juntas, ni en la famosa década de los 90, con el programa económico del consenso de Washington y todo lo que eso trajo aparejado. Sí. Y lo importante que es cuando hablamos de que la política tiene que hablar de un determinado sector, lo importante que es la agenda para las juventudes, ¿no? Y en este marco me parece central volver a que la agenda de las juventudes es también una agenda para las mayorías, ¿no? La falta o la imposibilidad de acceder a un trabajo no precario, la vivienda, bueno, todos los problemas que aquejan a nivel macroeconómico, impactan en la microeconomía, hay sectores que son mucho más vulnerables. Y con respecto a la Semana de la Memoria, no solamente conectar el terrorismo económico y por qué sucedió a través del terrorismo de Estado, sino las formas nuevas de disciplinamiento a través del Poder Judicial y sobre todo la inmovilización social por la desazón, bueno, y recordar, esto sí, Julián, empezamos como por el final, recordar que el 24 de marzo, después de la marcha en la plaza histórica que se realiza, nos vamos a la Corte Suprema de Justicia. Bien, Úrsula Borges, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, estamos? Juli? Bien, la verdad que... A ver, ¿cómo digo esto? Me parece que desde el oficialismo hay una encerrona de hablar solamente de un tema que es la proscripción de Cristina y que quieren que sea candidata. Y es como una especie de, para mí, pensamiento esquizofrénico, ¿no? Porque o se está proscripta o se puede ser candidata. Y estamos en esa encerrona debatiendo y no de políticas. La inflación claramente es un problema, hay muchísimas familias que no pueden comer a pesar de tener trabajo, que es este fenómeno tan triste, tan indignante que es trabajar y no llegar a fin de mes, pero me parece que se podrían dar ciertos debates. Desde la oposición están hablando de que cuando lleguen al gobierno, si llegan, van a hacer una reforma previsional y una reforma previsional y laboral. Bueno, Bullrich le dice que lo va a hacer todo en 24 horas. Bueno, yo digo, hay un libro de ella que... Y a mí me parece que hay que tomar esto de la oposición. Sí. ¿Y por qué no empezamos a hablar de reformas realmente laborales y previsionales que las necesitamos? Porque también estamos en un problema, como lo está pasando con Francia, donde cada vez va a haber más viejos, menos personas activas. Y ahí los podríamos escuchar a ellos cuáles son las reformas que darían en la reforma laboral, en la reforma previsional. Y siento en lo profundo de mi corazón que desde el campo nacional y popular hay una especie de conservadurismo peronista, que hay temas tabú. Entonces, cada vez que se habla de una reforma previsional o una... No, eso no se toca. Y me parece que debería tocarse. Y porque lo van a tocar ellos, y ya sabemos cómo, ¿no? Y bueno, entonces hay que sentarse y escucharlos a ellos, teniendo una propuesta, obviamente, superadora desde el campo nacional y popular, y poder escucharlos. Y me parece que en Argentina, y esto es lo más tremendo de todo, no hay más debate político. ¿No tenemos propuestas? Digo, la propuesta no te la dicen. Vamos a suponer que no soy del Frente de Todos. Sí. ¿El Frente de Todos no tiene propuesta? Para un cambio previsional y para un cambio laboral, yo no los escuché. Por ejemplo, la reducción de la jornada. Podría ser un buen debate. Hay debates, ¿no? Y hay muchas propuestas, sí, pero sabemos cómo tenemos pueblo, el Congreso, que no hay una hegemonía. Pero ahí terminamos de nuevo en el posibilismo. Y bueno, el Congreso no es posibilismo. Bueno, el Congreso no es posibilismo, pero tenés que dar el debate, Nati. Por supuesto. Y no los escuchamos, y nosotros nada más nos imaginamos lo que van a hacer, porque algunos lo recordamos, y mucha gente, como vos recién mencionabas, muy joven, no se acuerdan de lo que fue el desastre de Patricia Bullrich con López Murphy. Vos ves la foto ¿Pero ya estuvieron en el gobierno ellos? Sí, sí. No. Con De la Rúa en el 2001. Si sacó un libro esta semana. Patricia Bullrich bajó el 13% a los jubilados.
No. Sí, ¿Cómo? es la misma Pero foto. que recién, de hace poco. Es la misma foto, pero además que nos reímos, están prometiendo lo que hicieron en ese Pará, año. yo te digo algo, yo Sí. creo que lo van a hacer. Yo también. Que Es si que ya lo tienen, si hicieron. tienen la posibilidad y dicen 24 horas, no sé si son Es 24, que lo van a pero hacer, por ahí son Juli. 48. Además ya ¿sabés tienen, cómo lo van a además ya hacer? tienen la Eso es lo peor. expertise, porque ya lo hicieron, y fue reprimiendo al pueblo, mano dura, y todo lo que siguen repitiendo, que ya hicieron, con lo cual tienen experiencia Sí. para mejorarlo. Lili, gente, Para buenas hacerlo noches. más rápido. Claro. Muy Sí. buenas noches. Pensaba en la misma línea que vos, Nati, una vez más, acerca del 24 de marzo. Y esta semana vamos a tener el Foro Mundial de los Derechos Humanos, que va a ser realmente muy importante. Invito a toda la ciudadanía que pueda acercarse a que lo haga. De hecho, va a haber en el CCK una reunión con presidentes de la región, donde va a hablar también Cristina, justamente de los temas de la economía y de la democracia. No podemos hablar de democracia sin considerar qué es lo que está pasando con la economía y con la vida en general. Si no, parece que hay una tendencia a ponerlo afuera como Sí. si fuera un rompecabezas. Mira. Y esa pieza la ponemos por allá, como si esto no impactara en nuestra subjetividad, como si, hablando de resiliencia, tuviéramos que ir a la terapia para ver cómo enfrentamos eso que pasa por allá. No, no pasa por allá. Esa es la democracia y construye nuestra subjetividad, Claro. nuestra posibilidad del placer, del ocio, del trabajo, de elegir de qué queremos trabajar. ¿Cuánto hace que no podemos pensar? Ustedes hablaban de las juventudes. Pensar qué quiero hacer porque me gusta. Esto se ha perdido porque la posibilidad de conseguir un laburo... Porque corres todo el día. Decís, corres bueno, no, todo pero el día, andás hay que tapando todo el conseguir tiempo. el primer laburo que me permita tener 2 mangos para ver Bueno, si esa puedo es la llegar. desilusión de la juventud que ahora, Bueno, ¿no? Que mira entonces, con cariño a Milei. Hablar del Foro de los Derechos Humanos, hablar del 24 de Sí. marzo, es tan importante como hablar de la economía. Me parece que a veces nos quedamos en el laberinto del cual vos hablabas, Sí. preguntándonos quiénes van a ser los candidatos. Y tal vez, Julián, eso es lo que menos importe. Coincido, Lili. Bueno, me meto de lleno en la zona de Pedro Peretti, Roberto Feletti. Ya te digo, es como que ya me meto porque es una zona de alto vuelo en discusiones de carácter económico. Pedro, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quiero empezar también con el tema de derechos humanos vinculado con lo económico. El jueves 16 de marzo fue invitado por la UON de Villa Constitución a su consejo delegado gremial de la Comisión Interna. Recibió una elección política extraordinaria. ¿Vos recibiste? Yo y todos los que estábamos ahí, ¿no? Primero y principal, una comisión directiva de la seccional de la UON, sub 40 todos. O sea que todos los jóvenes están con Milei. Es un tema que lo vamos a discutir un rato largo. Segundo, su secretario general, Piparra Gutiérrez, que es un tipo muy claro, convocó a todos los estudiantes de cuarto y quinto año de la escuela que amadrina la UON. Y llamó a la Universidad Nacional de Rosario, un profesor de historia, de una clase sobre qué fue el Villazo. Y lo que significa esto que está diciendo Bullrich ahora, de lo que es el ejército interviniendo en las cuestiones de seguridad interna. Ahí fue el ejército. Fue el ejército el 20 de marzo del 75, que fue ahí empezó el golpe de Estado. Alberto Rocamora, el ministro del Interior, 4.000 efectivos del ejército interviniendo en la política interna. Conclusión, el primer día 300 detenciones, 15 muertos, más de 40 desaparecidos y ejercitando la memoria y la verdad. ¿Qué hizo Gutiérrez, el secretario general de la UON? Llamó a los sobrevivientes de la comisión interna. Había varios octogenarios con 10 años de preso, torturados, exilados, y le contó a los pibes, miren, y cerró él. ¿Cómo cerró? Ojo cómo votan. Ojo cómo votan. Es que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo esa elección del vos movimiento obrero sí. me pareció tan importante, tan trascendente, y ahora, ¿qué está por salir? El juicio de lesa humanidad, en donde ahí sería muy bueno que lo televisen, están proponiendo que lo televisen desde el auditorio hermoso que tiene la UON de Villa Constitución, y desde ahí para que la gente se entere lo que es el ejército interviniendo en el interno. Con otro dato, y con esto termino, no te pongo más nervioso. Con esto termino. Somos varios que estamos esperando, ¿no? Martínez Dios era el presidente del directorio de Asindar. Blaquier murió ayer. Ledesma y Asindar fueron 2 representantes de la dictadura. Los 2 prestaron sus empresas para que se hagan campo de concentración allí adentro. ¿Y saben una cosa?
los dos eran latifundistas y los dos tienen que ver con el precio de los alimentos. Fíjense en cómo todo tiene que ver con todo. Lo que Y demuestra vimos, de haber... perdón, la listita de quienes estaban profundamente tristes porque se murió, ¿no? Aparte. Y un dato no menor La que me huía. gustaría señalar, porque Blaquier murió impune, que es la pata que nos falta a esta Martínez Dios democracia. también. Sí, pero, Gracias a la Corte pero- y a la Cámara de Sí, Casación. pero para... A ver si quiero señalar esto para que quede también bastante, por lo menos en la mesa. Murió impune, obviamente, gracias a la justicia que tenemos, que ha cajoneado su causa, pero yo quería hacer referencia a dos cosas. Primero, esta pata civil que no ha sido juzgada en nuestro país, y hacer el paralelismo a que los militares fueron la herramienta de estos civiles para llevar a cabo el genocidio que pasó en nuestro país. Videla murió cagando en la cárcel. Digo, Blaquier se murió impune. Gozando de es decir, las herramientas militares que la pata civil fue realmente la que gestionó, mueren casi todos impunes. Roberto Feletti, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a mis compañeros y compañeras del programa. Yo voy a estar con un sesgo anticapitalista. Bueno. Qué peligro, mañana... A ver. Ya te están Ya escribiendo está. en Clarín, La Nación, ya están esperando. Larry Summers, Sí. asesor económico de varios gobiernos demócratas, ex secretario de Tesoro de Estados Unidos, acaba de decir, no es cuestión de andar haciendo preguntas de riesgo moral, si actuaron bien o actuaron mal, Sí. pongan toda la plata que hay que poner para salvar a los bancos. Bien. Sí, no, es que lo inventaron, lo dijo. O sea, Y le van a dar para el salvataje del Sí. Credit Suisse con la Unión de Bancos Suizos 55.000 millones de dólares. Para el FERS juntaron 30.000 millones de dólares. Sí. O sea, para eso ¿Qué hay... legitimidad tiene el fondo para exigirnos un ajuste cuando están encubriendo brutalmente operaciones Es lo que yo... en los bancos del sistema internacional? ¿Cuál es la legitimidad? Nos tenemos que preguntar eso. Si está apareciendo plata, y lo dicen abiertamente, un hombre muy importante de las finanzas y de la economía del Partido Demócrata. Pongan lo que hay que poner, no pregunten el riesgo moral. ¿Por qué? Porque saben que esos activos fueron inflados. Yo, hace ya un par de años atrás, publiqué un artículo, lo voy a citar, no lo puedo actualizar, voy a citar el dato. En el 2020, plena pandemia, la Reserva Federal emitió 52%, aumentó su base monetaria 52%. ¿Sí? ¿A dónde fue a parar esa plata? La economía real de Estados Unidos cayó un punto, más o menos, 0,9, un punto. El valor de las acciones tecnológicas, medido por el índice Nasdaq 100, las principales, aumentó 45%. Es decir, esa plata fue a comprar acciones y sostener el valor inflado de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Sí, mientras la economía real caía un punto. O sea, un divorcio enorme. Ese valor inflado de las acciones frente a un cambio de política monetaria, en ese momento la tasa de interés era 0,25, vamos, ahora cambian, endurecen la política monetaria, lo que hace es romperse ese globo inflado. Y los bancos que prestaban caen. Son activos sobrevaluados. Ahora, ponemos lo que queremos. Ahora, los argentinos le van a decir, recortemos las jubilaciones, guarda con la moratoria. No, basta, basta. Pero hay margen para negociar eso. Sí, hay digo, margen para negociar eso. Sí, hay margen para negociar eso. Para sentarse con el Está fondo y en juego decirle, la "No tengo nación". presupuesto. Digo, no podemos discutir en los términos que ellos nos plantean. Cuando ellos están rifando plata todo a diestra y siniestra para salvar a los banqueros. Así es. 55.000 millones de dólares el Credit Suisse. No, no, sí. Bueno, Es extraordinario. 30.000 millones Digo, de dólares el FERS. Pero ahora mismo están pasando cosas que Los a uno- bancos centrales, vos lo señalabas, han abierto una ventanilla de liquidez porque hay riesgo de corrida de Claro. arrestas. Entonces digo, ¿y nosotros qué estamos discutiendo? Tenemos la sequía, perdemos cerca de 9.000 millones de dólares por ingreso de flujo de divisa de exportación. Y tenemos que discutir con el fondo en sus reglas. Cuando ellos, digo, porque la verdad que el gobierno podía haber hecho mínimamente una presentación a la Haya. ¿No? Digo, le dieron una sobrecuota a la Argentina. Sí. Le hubiera tocado a la Argentina 23.000 millones de dólares, le dieron 45. Hay por lo menos 20.000 de más. No pasó por el Congreso. No cumplieron las metas, el gobierno de Macri, que era
estabilizar la economía, no, terminaron todas las variables desmadradas. Y además se fueron los capitales. Digo, Cristina, cuando enfrenta a los buitres, todo su recorrido por Naciones Unidas, por los foros, logró que hubiera una normativa en las finanzas internacionales que no se pudiera repetir más un juicio como ese. Porque si 2/3 aceptan una reestructuración, ya está. Bueno, hagamos, aunque sea, quedémonos con la bandera, que cuestionamos una política leonina del fondo y vayamos a negociar. Y lo que me sorprende del ministro Guzmán, que nada dice, que acá se fueron 27.000 millones de dólares en 2 años, que hubieran servido para reforzar las reservas y enfrentar al fondo de otro modo. Controles bueno, muy está laxos, bien, no hagamos historia del pasado, pero pasó. Pasó. Doctor Ubeira. Sí, en verdad yo tengo una mirada siempre bastante maniquea, ¿no? O sea, es una desgracia, pero pienso así. En verdad, para mí los términos son blancos o negros y no hay mucho gris. Nos gusta como piensa, Ubeira, por eso lo acompañamos en este programa. En verdad, yo tengo un giro a la izquierda que me acerca al doctor Ubeira. No, lo que pasa es que lo que te va a acercar concretamente es un pensamiento que está basado pura y exclusivamente en la observación de la realidad y un concepto filosófico. El marxismo no es ni más ni menos que un manual de instrucciones. Ahora, si Marx, viendo lo que pasaba con la revolución industrial que se genera, que no era nada, dice, si siguen abusando de este esquema, tarde o temprano vamos a tener un problema. O sea, ahora hemos abusado del esquema. Lo que está pasando es ni más ni menos que, digamos, el Registramiento. del sistema del capitalismo mundial. Sí, claro. El Papa acaba de decir, digo, para tomar una persona que no es marxista, dice con toda claridad, yo puedo dialogar de economía, pero bajo ningún punto de vista de finanzas. Ese es el divorcio, la economía real de las finanzas. O sea, cuando yo entré a la Facultad de Derecho... Está bien, pero, pero cuando lo llevamos a los casos concretos en la Argentina, se me cae el avirómetro, gracias. Digo, ¿cómo se le habla a aquella persona que dice, bueno, lo del Fondo Monetario está lejos, lo que pasa en el Poder Judicial está lejos, lo que pasa en Estados Unidos no me afecta? Pero sí me afecta, obviamente, la suba de los precios, no puedo llegar a fin de mes. Perdón, Julián, el problema no es cómo se le habla a la gente. ¿Cómo se le explica? No, es que no le podemos explicar a la gente algo que es el ejercicio puro de la crueldad. ¿Cómo vamos a ir a explicarle a la gente cómo la matamos? Perdóname, te voy a explicar un ratito de qué modo te voy a torturar. ¿Sabes? Te voy a poner la picana entre las piernas. No, Lili, estamos hablando... Lo que digo que creo que tiene que ver con una visión hegemónica y globalizada del mundo que es la única posible, que es la que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno arguye o argumenta que ese acuerdo con el fondo no pasó por el Congreso, que violó el propio estatuto, parece no ser razones de pesos ante esa visión única de la economía. ¿Cómo explicarlo? Bueno, el fondo exige determinado caudal de dólares en el banco, determinadas pautas que hacen que se lleve al ajuste y que llevan al no en subvención de las tarifas, eso impacta en el bolsillo, a la reforma previsional porque, bueno, se dilató la promulgación de la ley de moratoria justamente por este tema, a las reformas laborales que hablaba Úrsula. ¿Por qué? Porque ese es dinero circulante y no creen en una economía a partir del consumo. Una economía destruida es una economía sometida, que es la que le sirve al Fondo Monetario, porque, cierro con esto, no es la primera vez que cada vez que el capitalismo entra en crisis, sobre todo en el patrón de acumulación financiera, bueno, se rescatan a los bancos y no a la gente. Sí, hay una cosa que quiero decir que no quiero que se me pase. ¿Cómo le impacta a la gente? ¿Cómo se lo explicás? Señora, las cortes de luz. O sea, el corte de luz no es ni más ni menos que un proceso de desinversión. Con unas tarifas así de altas, se recobraron 100.000 palos y no pusieron un clavo vinculado al sistema eléctrico. Entonces, ahora tenemos un desastre dentro de Sur y Edenor porque la están llevando abajo pura y exclusivamente para que los caputos la compren. Entonces, hay que ser medio boludo realmente para no entender qué es lo que está pasando. Ahora, la explicación, Julián, la explicación o el debate con la gente, y me toca a mí, como secretario de Comercio Interior, y lo que me tocó vivir, no sé si puedo decirlo. No, sí, a ver... porque si no parece que uno no quiere hablar de su propia gestión. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Perdón. Y ya cuando regresamos, volvemos con Roberto Felitti. Hacemos una pausa.
Bueno, seguimos en Caníbales. La verdad que la información llega minuto a minuto. Es realmente muy compleja la situación que hay en el escenario financiero internacional. Lo decíamos al comienzo del programa. Los bancos centrales han tomado una definición, pero allí yo quiero marcar algo importante, que es del contexto y del concierto de bancos centrales que se supone que van a trabajar en forma coordinada. Hay que poner y subrayar sobre todo el accionar de la Reserva Federal. ¿Qué está pasando en este momento? Si uno lo analiza bien, si uno le presta atención, lo que está pasando es, hay bancos centrales en el mundo que no tienen los dólares suficientes para respaldar a sus propios bancos, los bancos que funcionan en cada uno de sus países, cuando la gente va a retirar los dólares por ventanilla. Entonces, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que tiene los dólares, se supone de todo el mundo prácticamente, lo que dice es, vos me mandás a mí, por ejemplo, el Banco Central de Europa, me mandás euros, yo te voy a mandar los dólares. Lo que pasa es que hay que ver en qué medida eso es viable. Pareciera que no es muy viable, pareciera que no es... Qué lindo. No, bueno, además con un fenómeno, Julián, sí, que tiene que ver con el tema de la bancarización online. Porque antes, incluso los bancos, vos veías a las personas que iban a la sucursal para quitar sus ahorros, llevaba un tiempo. Ahora el desplome es, en un ratito, sacando todas las personas sus La situación cuentas, ¿no? no solamente es inédita en ese sentido, sino que además... creo que, como decía Roberto Feletti, como decía también el doctor Ubeira, refleja bastante bien cómo cambió la arquitectura financiera internacional. Y la pregunta es, en un momento donde los bancos centrales, donde la propia Reserva Federal dice, señores, yo voy a salir a asistir con todo lo que tengo para que no haya un crash en términos financieros a nivel mundial. La Argentina le tiene que respetar la letra del Fondo Monetario, que está hecha con otro... No, es lo que comentamos antes, ¿no? Es una oportunidad. No, digo, es extraordinario. No, primero porque hay un problema de legitimidad de origen de ese desembolso, pero segundo, porque estamos en un crack financiero internacional, donde además, yo te decía antes, cae la economía real y sube el valor de las acciones en la bolsa. Hay un desequilibrio entre activos financieros y activos reales. Lo que va a pasar acá es que tiene que haber una destrucción de activos financieros, porque si no va a haber una destrucción de la economía real. Y esto es lo que se está discutiendo en el mundo. Entonces, si nosotros vamos a seguir con la lógica con la cual nos prestaron y defendiendo el valor del préstamo del fondo, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a terminar destruyendo nuestra economía real. Pero aparte por respetar un activo financiero. Esta lógica es la que tiene que terminar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde están los dólares? Bueno, está mal, ¿no? Decirlo, Capuchetti está investigando. ¿Dónde están los dólares? Capuchetti está en eso. No, pero digo, los dólares Con la ironía de Úrsula yo ya no puedo. Del mundo. Pero a ver, digo, cuando va alguien a ventanilla en un banco estadounidense a buscar los dólares y le dice, mire, la verdad, no los tenemos físicos. ¿Pero cómo los tenés físicos? Pero alguien, seguro alguien los tiene. Pero entonces vos me estás diciendo, pero Juli, vos me estás diciendo que los estados van a proteger a los bancos cuando el Estado es malo. Que alguien guardó los dólares físicos, están guardados en algún lugar. Quiero hacer una reflexión sobre este tema, que me parece que es fundamental en este momento del mundo. Mañana está llegando Xi Jinping a Rusia. Esa reunión para mí significa un montón de cuestiones de lo que va a pasar geopolíticamente en el mundo. Alguien puede preguntar, hoy Putin se pasó por Mariupol, principal puerto triguero uno de los principales puertos trigueros del Mar Negro. Paseó por ahí. ¿Por qué va Xi Jinping a China? Habría que preguntárselo lógicamente, ¿no es cierto? ¿Por qué va? Y porque me parece que la guerra está pronto a definirse, de alguna manera, porque si no, no va a tomar ese paso. Digo, yo no soy un experto en relaciones internacionales, pero nadie, una reunión de ese nivel no se va a hacer si no estamos en víspera de definiciones muy importantes, en cual la cuestión financiera tiene mucho que ver, porque el gobierno chino es un gran tenedor de bonos norteamericanos. Feletti sabe mucho. Claro, si no es el principal tenedor del planeta. Es el principal tenedor del planeta, que mañana se va a juntar con los rusos. Digo, yo si tuviera plata en un banco importante, diría, pucha, no sé si no la voy a sacar, y aprieto el botón y digo, tráemela de vuelta. El problema que hubo ahí es que el problema que tiene Estados Unidos es que si sube su tasa de interés, provoca que haya un crack en su economía interna, y además provoca que la valorización de los bonos del Tesoro
los ahorristas vayan hacia los bonos del Tesoro y salgan de los bancos. Claro. Crisis y el otro problema es que si baja la tasa de interés y emite, provoca la caída del dólar y su incapacidad de financiar su desequilibrio. Tendría que ir el fondo a pedirle a Estados Unidos que haga el ajuste fiscal, que no tenga, que no emita tanto. No, nos imaginamos. Que el fondo le diga a Estados, o sea, claro, es ilusorio. Bueno, pero digo, por eso hay que renegociar el acuerdo con el fondo, porque la arquitectura financiera internacional, que esto lo señaló Ugueira, creo que lo señaló Úrsula también, Pedro, está en crisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer los deberes? Hay un principio jurídico fundamental que dice que mientras que las condiciones sean, o sea, los pactos se respetan en tanto y en cuanto pacta sunt servanda rebus sic stantibus. Es decir, muy bueno. Ahora, a ver, repítalo. Pacta sunt servanda, es decir, los pactos se respetan, hay que hacer honor a la palabra empeñada, en tanto y en cuanto las condiciones sean las mismas. Y no por nada son instituciones jurídicas que surgieron al calor de, digamos, este patrón de acumulación financiera, donde no solamente los contratos a nivel internacional, sino privados, tenían estas cláusulas vejaminosas. ¿Esto por qué? Porque el capital se fue concentrando cada vez más y esto llega desde el consumidor y usuario, que tiene el servicio de luz, como decía el gallego, la telefonía celular y demás, es decir, el individuo, el ciudadano, el consumidor, el laburante, y también con respecto, digamos, a los países periféricos de los que no, o a los países sometidos a los órganos internacionales de crédito. Entonces, desde ese lugar, desde ya que con todas estas variables que se modificaron a nivel mundial, es necesario reconfigurar ese acuerdo y, por supuesto, para no ahogar nuestra economía. Rápidamente, era una decisión política que tenga que tomar el presidente y el ministro de Economía, salir corriendo a renegociar a partir de este problema la deuda externa de la República Argentina. Bueno, pero también si no era un buen momento para los banqueros, no puede haber riesgo moral. No, yo creo que también se perdió... no hay riesgo moral para los banqueros, no puede haber riesgo moral para nosotros, porque querramos renegociar un acuerdo que tuvo un vicio de origen. ¿Qué es riesgo moral, para que se entienda? Y el riesgo moral es decir, vos administraste mal los fondos que te confiaron los ahorristas. Y entonces el ahorrista confió y entonces debiera haber sanción con el banquero y el ahorrista debiera perder y ese banquero debiera ir a la cárcel. Lo que están diciendo acá, el Estado ponga la que tenga que poner para que nada de eso pase. Ya en el 2008 no fue ningún banquero a la cárcel. ¿No? Se resolvió la plata, se resolvió la crisis dándole plata a los bancos. Los centrales. Los otros bancos les gustan, los centrales. No, por eso digo, ¿cómo haría Milei ahora, por ejemplo? Digo, siguiendo el patrón de Milei, ¿qué haríamos, por ejemplo, sin Banco Central, regulador en el mundo entero? Porque la Fed es el Banco Central de casi medio planeta. Sí, por supuesto. Si es que de alguna manera no saliera a respaldar desastre igual que el del 29 o el 30 con una corrida descomunal. ¿Cuál es la razón de ser de un banco? La razón de ser de un banco es justamente que se supone que el ahorrista común, el ciudadano común, no conoce las finanzas y ese banco está para proteger ese ahorro. No para hacerlo polvo, administrándolo mal. Nunca pasa eso, Nunca pasa eso, pero esa es la razón de ser de un banco. Que estaban solo para ganar guita, me equivoqué. No, Bertolt Brecht decía que justamente más ladrón el que funda un banco que el que lo roba, ¿no? Úrsula. No, yo creo que acá tenemos que hacer de nuevo, creo que es una gran oportunidad, se le suma también esto a la sequía que está padeciendo nuestro país, que es con la mayoría de las divisas que se podrían pagar. No, creo que también habría sido un buen momento al comienzo de la pandemia, cuando estaba todo el mundo colapsado. Pero ahora de vuelta. Y ahora tenemos una segunda oportunidad. Pero más allá de eso, a mí me parece que también es muy necesario explicarle al pueblo, a los ciudadanos, a las ciudadanas, temas que lo hemos reiterado en varias ocasiones y no es menor porque el pueblo necesita entender y saber la cantidad del préstamo que se pidió, de qué se trata este préstamo, qué quiere decir 45.000 millones, quiere decir tu jubilación, quiere decir por qué no llegas a fin de mes, quiere decir qué pasa con las energéticas, quiero saber a dónde fue esa plata. Digo, todos esos debates, todas esas preguntas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, bajarlo al llano y que alguien nos explique qué significado tiene deberle este dinero, que hoy incluso yo escucho a gente que cree que el dinero lo pidió Alberto Fernández. Pero entonces, Úrsula, me parece que es una gran oportunidad de nuevo de sentarse, de hablar de cara al pueblo y explicarle por qué es tan grave. Me parece que si no podemos entender eso, es solamente para mucha gente que, como decíamos hoy, llega cansada a su casa y no tiene para comer, estar hablando de números de tasa de inflación, de que el tipo lo que sabe, o la mina va al supermercado y le aumenta 6,5
3,6% la inflación mensual. ¿Eso por qué? Bueno, hay que volver a sentarse y sobre todo de cara a las elecciones, remarcar quiénes fueron los que hicieron el pedido al FMI y para qué fue y dónde está. Porque se siguen sentando en los canales de televisión como si nada hubiera pasado, como hacen también los bancos. Pedro no está de acuerdo. No, yo creo que lo que nos estamos olvidando, hay un contexto que este gobierno decidió no hacer ese camino. Pero Pedro, ahora tiene que hacerlo. Sí, tiene que hacerlo, no tiene solución. Pero es una digo, no es que es una trampa, es una trampa, digamos. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido que no se puede cumplir el acuerdo salvo que vos hagas, digamos, un ajuste de determinado tipo de partidas que va a terminar afectando muchísimo. Siempre el ajuste va para un lado, ¿no? Pero lo que yo te quiero decir es que tiene que enfocar porque, a ver, hasta ayer estuvieron diciendo que el acuerdo con el fondo no era recesivo, que no había que hacer ajustes. Que era el mejor. Que era lo mejor que se podía haber conseguido, que era el abismo. Y que había que hacerlo. Ahora, yo te digo una cosa. Hoy, el secretario de Agricultura acaba de postear que estamos con el 62.3 de capacidad instalada, que estamos en un récord desde el 2016 que no tenemos esa ocupación de nuestra industria, que hemos bajado la desocupación y que hemos no sé cuántos éxitos más ha tenido este modelo económico. Pero esos datos son así, ¿o no? Bueno, pero eso habla del modelo. Perdón, porque yo dos cosas sí. quiero decir sobre eso. El presidente, correctamente, cuando hace su discurso de apertura de sesiones, dice, efectivamente, que el Producto Bruto creció 10 puntos, que es mucho, y recupera lo de la pandemia en el 2021, y se cree que va a crecer 5 el 2022. Ahora, en ese crecimiento, los trabajadores participan solo del 41%. Y el segundo punto que hay que tener en cuenta es que el desempleo en el 2021 era 8 y con un crecimiento del 5 bajó al 7. Es decir, que la relación desempleo-producto es baja. O sea, tuvimos que crecer 5 puntos para bajar un punto del desempleo. Quiere decir que estamos ante un modelo productivo que no hace que los trabajadores tengan alta participación en lo que se produce y que además no hace descender el desempleo lo suficiente a pesar de una tasa de crecimiento alta. Todos tenemos que preguntarnos qué pasa. Bueno, pero eso es lo que pasa. A eso es lo que me refería, Roberto. Ese es el modelo. Porque este gobierno, ¿qué modelo eligió? Eligió ese modelo de ganancias empresarias, récord de exportación. Hoy estamos discutiendo el salario básico, hoy se empezó el viernes a discutir el salario básico. Tenemos una canasta de 177.000 pesos y un salario de 69.500. A ver, el modelo es que la gente votó peronismo, defensa del mercado interno, sustitución de importaciones, alto salario, mejores jubilaciones y todo lo demás. Y en lo que está gobernando es un neofrondicismo que lo único que le interesa son las utilidades de las empresas, exportar mucho, utilidad empresaria, crecimiento, pero no le interesa el tema de la distribución y del mercado interno. Por eso tenés baja elasticidad empleo-producto y por eso tenés baja participación. Pero el problema es el modelo. Cuando el gobierno, dice... Pero si yo te escucho a vos así, digo, pero esto es igual al programa económico que podría aplicar el expresidente Macri. No, es distinto. ¿O no? Es distinto. Son 3 modelos distintos. El del neoliberalismo es cierre de empresas, destrucción... Militarización de la calle. Eso es neoliberalismo puro. Dentro del Frente de Todos hay 2 modelos pujando. Un modelo que yo defino a la criolla neofrondicismo, que es este modelo de altas exportaciones. Tenemos récord de exportaciones. Sí, claro. Récord de exportaciones con el 40% de pobreza. Eso está así. Y las empresas han ganado más que nunca los balances empresarios y los trabajadores vienen para abajo, como lo explica Roberto. O sea, que ese es un neofrondicismo y los ajustes clásico. Siempre van para el mismo lado, siempre para el pueblo. Y el otro modelo es el modelo tradicional que encarna Cristina Fernández de Kirchner, que es el modelo que terminó el 2015. Lo que pasa es que ese modelo que vos decís, el neofrondicismo, yo lo imagino, por ejemplo, ahora el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde la parte que vos podrías decir, bueno, me quedo con una parte de esta riqueza que generó el modelo y la aplico al mercado doméstico para que eso traccione. Pero esa parte justo por ahí es la que le tiene que repagar al Fondo Monetario. Es que neofrondicismo. Es que Cristina hubiera negociado el acuerdo con el fondo desde otro lugar y de otra manera. Ese es el tema central. Cuando acá vos dijiste que el dólar a 60 pesos estaba bien y que Sanderis... Yo dije eso. No, es una metáfora. Cuando el gobierno dijo el dólar a 60 pesos está bien, Sanderis y la Acusa son 2 caballeros, eso lo escuchamos de boca del que negoció, digo... Ahí ya te diste cuenta que ibas para otro lado, no ibas para la defensa. También hay que tener en cuenta
que acá hay un conglomerado empresarial, que no es la mesa de enlace o que no es el sector primario financiero, que dice, tenemos precios internacionales altos producto de un conflicto de hegemonía entre bloques. Esa tensión va a seguir y los precios internacionales están altos. Tenemos salarios baratos en dólares y tenemos energía abundante y barata cuando vaca muerta. Entonces, dos vectores de competitividad, mano de obra y energía. Precios internacionales altos, busquemos el consenso para sostener este modelo político. Bueno, esa es la impugnación que los peronistas, o quienes sentimos el peronismo, hacemos sobre eso. No es que estamos en contra de que haya exportaciones industriales, eso está bien, y no está mal que se aplique la competitividad que puede dar la energía. Pero el peronismo nunca sacó competitividad de la mano de obra, ¿eh? Nunca fuimos competitivos. Bueno, pero además yo te agrego otra cosa. Al volumen exportable hay que preguntarle cosas. Y también... Hay que preguntarle cosas. No es lo mismo un volumen hecho por soja, maíz, trigo, sin procesar, que un volumen pero con hoy tenés mucha manufactura. Sí, el valor agregado... El valor agregado... No hay tanta, Roberto, no hay tanta. Pedro, la primarización de las exportaciones es muy grande. Es grande, pero... No, digo, explicar el fenómeno del trabajo precarizado y las condiciones de trabajo que van descendiendo se explica también con números duros. El descenso de la participación de los trabajadores en el PBI desde el 2015 en adelante, no dejó de descender, hoy en día está en 43 y pico. Entonces, esa situación es central en un modelo económico que cree en el consumo, como decís vos, Pedro, obviamente inyectar dinero en la economía real, en los laburantes, o un modelo que priorice las otras variables. Me parece que ahí está el punto. Desde ese lugar creo que está la contradicción, digamos. Pongamos la historicidad a la interna. Desde ese lugar hubo impugnación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte de Máximo Kirchner, porque obviamente tal vez hacía esta lectura, o de quienes se encontraban representados en esa vertiente. Podríamos decir que volvimos mejores para los empresarios, ¿no? No como... Pero a ver, lo que yo digo es, lo que pasa es que, a ver, cuando uno estudia la secuencia de los gobiernos y te das cuenta cómo va jugando el Fondo Monetario en distintos gobiernos, ahí también hay muchos que utilizan al Fondo Monetario como chivo expiatorio, porque decir, bueno, como el fondo me dice, claro, yo te hago el ajuste. para aplicar su propio programa. No, el fondo yo no puedo, a mí no me gusta hacer un ajuste, pero lo tengo que hacer porque me dice el Fondo Monetario. Bueno, por eso es necesario, se viene... ¿Quién se lo lleva? ¿Los fondos de inversión que pusieron los tenedores de la deuda o los empresarios? Esta discusión, porque el ajuste no alcanza solo para generar ese excedente. Esa es una discusión que se viene y que va a provocar fracturas. Ahora, la necesidad de renegociar con el fondo es clave, porque estamos en un mundo en crisis y porque la Argentina tiene una sequía inédita. Entonces no podemos decir que seguimos con las mismas condiciones. Sí, le podemos sumar además con una oposición que tiene que hacerse cargo de ese pedido, ¿no? A la hora de debatir, que siempre están diciendo... Bueno, eso planteó Cristina en el gran acuerdo sobre el país bimonetario. El otro punto, que el país nunca se estabiliza desde el ajuste fiscal. Siempre se estabiliza cuando hay dólares en el Banco Central. Nunca desde el ajuste fiscal, y eso lo sabemos todos. No quiere decir que no tiene que haber un orden fiscal y monetario razonable con el nivel de actividad, ¿no? Pero nunca se estabiliza el país haciendo ajuste fiscal, bajando el salario a los maestros, a los jubilados, las jubilaciones. Todo eso no existe. Todo eso es daño y generar excedentes para llevárselo. Y lo conocemos, ¿no? Y lo sabemos. Por eso, lo sabemos. Sí, he permanecido callado porque realmente es una competencia espectacular la que estamos viendo de acá. Un gran análisis. Yo lo único que puedo llegar a decir es que, digamos que mi gran preocupación siempre es de orden político. Yo creo que la economía es una rama de la política y lo que hace falta son políticas y políticos que las interpreten. O sea, justo nos agarra en un año electoral de cara a la próxima presidencia, que espero que, digamos, se reitere un gobierno peronista. Es más, creo que es la única alternativa seria que puede llegar a haber. Me parece que al momento de concursar quién va a ser el futuro candidato, lo primero que tiene que establecer claramente es que la política que va a seguir va a ser una política donde naturalmente haya un orden fiscal, como acaba de decir Feletti, pero bajo ningún punto de vista vamos a seguir una relación con el Fondo Internacional sobre el hambre de los argentinos. Entonces, si hay un 40%
de la población que está en una situación de línea de pobreza, y aún aquellos que están trabajando, hay algunos que están cobrando salarios, que están literalmente en la línea de pobreza, vos tenés que reestructurar claramente cuál va a ser tu política de cara al futuro. Por eso que me parece que, más allá, digamos, de las ideas peregrinas, acabo de ver a este señor Seferino Reato cuando entraba por acá, por el canal, diciendo que en junio nos quedamos sin dólares. Y esto alienta lo destituyente, alienta la idea de que hay un clima de desesperación general y qué sé yo. La forma, digamos, de paliar todo esto es pura y exclusivamente con un gobierno fuerte que salga a decirle a los operadores internacionales, el quilombo no es solo mío, sino que es mundial, y cada cual busca a su madre gallega, diría mi mamá. Y de cara adentro de nuestro país, comparto lo que dice el doctor Ubeira, pero me parece que también para tomar ese tipo de decisiones va a haber que pelearse. Digo, no va a haber consenso, es decir, no va a haber posibilismo, no va a haber moderación, va a haber que patear a los intereses, obviamente, de uno de los sectores. Y en ese sentido, a mí me gustaría, Juli, decir esto porque yo cuando digo volvimos mejores para las empresas, me parece que desde el otro lado, hoy no quieren debatir en el Congreso por el juicio político a la Corte, hasta que no levantan el juicio, entonces tampoco se oponían a la moratoria previsional para 800.000 personas, es decir, nunca les importó el pueblo. Si Patricia Bullrich le bajó un 13% cuando fueron gobierno, no le va a importar 800.000 personas que se puedan jubilar. ¿A qué voy? El consenso es una de las herramientas que uno tiene, pero a veces no basta. Del otro lado, tenemos una oposición que nos trata de cucarachas, que habla de que nos van a arrollar, de que hablan de que nos van a tirar. Digo, me parece que tenemos que dejar de tratar a la oposición como un adversario. Yo cada vez más la siento como un enemigo. Porque no hay posibilidad de debatir. Llega un momento en que vos decís, bueno, yo intento. Charlar no, hablar no. Lo único del otro lado que hay es verbos y palabras hostiles contra el peronismo o los kirchneristas o los referentes del campo nacional y popular. Tan así, mira, yo se me dio el otro día por googlear. Sí, contanos. ¿Qué significa proscripción? Bueno, tiene 3 acepciones. Echar a alguien del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas. El exilio. Excluir o prohibir una costumbre o el uso de algo. Y la tercera es la más interesante. Declarar a alguien público malhechor, dando facultad a cualquiera para que le quite la vida y a veces ofreciendo premio a quien lo entregue vivo o muerto. Proscripto. Bueno, la oposición ha llegado a disparar en la cabeza de la vicepresidenta y quedamos todos, y esto pasó y no pasó nada. ¿Cómo te sentás a hablar con alguien que te puso un arma en la cabeza? Digo, me parece que hay un debate como que no lo estamos realmente diciendo que tenemos del otro lado y que vienen con la virulencia que ya conocemos. Larreta dijo, no 100 días, 100 horas. Y lo van a hacer. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, pedimos permiso, a ver si no se va a enojar y a ver qué interés. ¿Qué hizo Mauricio Macri? ¿Con quién se sentó al consenso Mauricio Macri? Si hasta metió jueces por decreto y terminó con leyes. Con un punto y medio en segunda vuelta. Con un punto y medio, digo, entonces, por favor. Hay un sistema perverso, me decía el otro día una profesional que quiero mucho. La perversión tiene que ver no con la patología de una persona en particular, sino de un sistema. Y tiene que ver con que el otro no te importe. O sea, incorporemos el concepto de daño, incorporemos el concepto de dolor, incorporemos la noción clara de que ese sistema que describía Úrsula con tanta claridad produce en el otro, que es un ser humano, daño y dolor. Entonces, a veces lo que estamos discutiendo es casi absurdo. Yo escucho la gran discusión de la economía y digo, ¿nadie se da cuenta que estamos matando gente? ¿Nadie se da cuenta que se muere la gente, que la daña? Es decir, que hay un sistema de una economía implementada en la política pública que lo dicen, lo declaran, dicen, voy a hacer eso. No me importa, lo dijo Macri además en la pandemia, no, que muera el que tenga que morir, ¿no? Lo dijo con total claridad. Lili. Sálvese quien pueda. El reverso de eso es sálvese quien pueda.
los que tengan que morirse, el problema no es los que se mueren, el problema es el dolor, el sufrimiento, el ejercicio de la crueldad y la consecuencia absoluta de la impunidad. Nadie paga el precio de haber dañado. Y esto en lo cotidiano lo vemos, pero también lo vemos en lo macro. Entonces creo que el tema es el dolor humano que el sistema produce. Lili, tal como decías, digo, la deshumanización, como psicóloga, hay un síntoma y se invisibiliza. ¿Quién produce ese síntoma? ¿O quién es el sistema? No estamos hablando de una sujetos persona. específicos. No, por eso no importan los nombres. Sí. Se invisibiliza cuál es, y bueno, muchas cosas, una cuestión que siempre repite Amado acá. Se invisibiliza quiénes son los que se benefician, pero sí los perjudicados. Es lo mismo que hablar de la pobreza y no cuestionar la conformación de la riqueza. Como si fueran responsables de ser pobres. Entonces, eso deshumaniza y a su vez corta como el nexo causal, ¿no? Esto sucede por una cuestión de que vos no te esforzaste lo suficiente, ¿no? Las famosas teorías subjetivas. El emprendedor... Hoy veía una publicación de no quiero olvidarme el nombre, creo que Santiago Apolíneo, después lo voy a citar bien, que referenciaba en el Instagram una ley que salió, creo que un estado de Estados Unidos, donde la permisión de los niños de 12 años, a partir de los 12 años, para trabajar, fundado en la cuestión del emprendedorismo, ¿no? Es una buena edad para empezar, ¿no? Es una buena edad, ¿por qué digo, no a los 8 o a los 7? Esto está sucediendo, no hay nada nuevo. De la mano de la baja de impunidad. Claro, la etapa pero volviendo a Lili, a la etapa preindustrial, ¿no? Es decir, sin la existencia de derechos, sin la existencia de un constitucionalismo social, y poniendo ese dolor, es decir, hacen cada vez más inhumano el sistema. Yo creo que... A ver, Pedro, te quiero preguntar algo, a ver qué les parece. Uno podría pensar que se está trabajando tanto desde la oposición política, bueno, esto que comentaban recién de Ceferino Reato, diciendo, bueno, nos quedamos sin dólares no sé cuándo, que se trabaja como para dar una sensación que es que el país está quebrado, y que todo lo que venga después tiene que ser bien recibido. Por ejemplo, un Horacio Rodríguez Larreta, una Bullrich, un Macri que va en 24 horas a decir, bueno, voy a sacar esto, voy a recortar el gasto público, voy a hacer esto. Listo, terminó porque lo que teníamos era tan malo que cualquier cosa va a ser mejor. Así ganaron en 2015. Es que así es exactamente, es la teoría del shock, ¿no? Es decir, está tan mal la sociedad, tan mal, tan alienada y tan triste, porque además yo siempre digo, la tristeza y el enojo son muy fáciles de bueno, el enojo es el capital de Milei, ¿no? La reacción de la ultraderecha no es porque está ganando, es porque la crisis capitalista es muy grande. Digo, todo el continente, excepto Ecuador, votó por izquierda. Que después no sean los gobiernos, que no sé, pero no votó por la derecha. Digo, y este gobierno, aún con la pandemia, con sus propias discusiones, con la guerra, con la sequía, está entero y goza de una alta competitividad electoral. No es cierto, los pueblos, digo, yo creo que los otros, y voy a tomarlo de Úrsula, estamos siendo muy permisivos. Yo hablé la otra vez en el otro programa del apaciguamiento, estamos muy permisivos con cierta... Y, a ver, digo, Bussi hace un video diciendo que va a matar humildes. A ver, ese es el final de la historia. Señor director, ¿podemos ver el video al cual hace referencia Roberto Feletti? Y no pasa nada. Decididamente, no es que estamos mal, ellos están reaccionando y nos hemos acostumbrado a tomar a Milei como un personaje pintoresco, y no es un personaje pintoresco, es un energúmeno y haber aceptado que le disparen a negar todo tipo de derechos. Entonces no podemos tolerar, digo, porque si no, a ver, si yo pusiera en este sesgo anticapitalista, grandes empresarios de la Argentina hicieron un video poniendo la cara de los grandes empresarios argentinos, agarraron un revólver, les tirara a la foto y dijera, si eliminamos a esta gente, el país estaría mejor. ¿Qué pasaría? Te vendrían a buscar. No, me vendrían a buscar. Ahora Bussi hace un video diciendo que va a matar gente. A ver, vamos a verlo. Y no pasa nada. Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas.
Sí, Bueno, Milei está en la misma línea y es hace un Ricardo ratito, Bussi, ¿no? sí, hace un ratito Patricia Bullrich dice que sueña que cuando sea gobierno quiere hacer cárceles en las tierras de Baez, ¿no? Digo, si pensamos en la causa vialidad, donde los jueces dicen no tenemos pruebas, pero nos reparece que es culpable, así que sos culpable, y en ese sentido, desde la vicepresidenta, por la figura de quien es, todos nosotros estamos en libertad condicional hasta que un juez considere que no tiene pruebas, pero, viste, yo creo que realmente sos culpable, es en la línea que van a venir. Cárceles, tiro, ejército. Pero esto se discute en serio o esto va a pasar durante toda la campaña y va a subir alguien y va a hacer lo que quiera. A mí me parece de que... Hay gente que cree que eso es claro, así. hay gente que cree que a mí esto me parece funciona. que es muy importante para frenar toda esta locura que anda dando vuelta el juicio político que se está consumando a la Corte. Yo creo que ahí se juega buena parte del futuro de la democracia argentina. Y el contenido popular, por eso adhiero al pedido de la doctora Salvo de la Plaza a la Corte. De la Plaza a la Corte. Sí. Yo creo que en el tema ese se juega buena parte, porque estas cosas no pueden ser gratis. Es que no pasarían si no estuviera cooptada la Corte y no fuera un partido Entonces, a mí judicial. me parece... Y ¿sabes qué? También Pedro pensaba, ¿no? Cómo en la disputa de las palabras que hacen también a la creación de una determinada realidad, por lo menos en la opinión pública o publicada, hablan de delincuentes y en ningún momento se nos pensó o concebimos la posibilidad de los delincuentes financieros, los que se llevaron la plata, los que fugaron. Es decir, esta concepción de delincuente blanco, guante negro sigue coexistiendo ahí como en el inconsciente. Te hablan de delincuentes... O sea, no existe, no existe robarse de 100.000 palos o endeudar el país en 1.000 palos es un acto de violencia enorme. O sea, toda la violencia consumada de la República Argentina no alcanza con una hora de Martínez de Oz firmando lo que firmó. Pero por eso... Y creando, por ejemplo, un 15 o un 20% más de pobres. Porque eso que muestra este señor Bussi no es ni más ni menos que el final de la secuencia, o sea, del toilet del capitalismo. Entonces, cuando vos ves un ejercicio de violencia tan brutal, lo único que te tenés que preguntar concretamente es qué es lo que hicimos desde el punto de vista del capitalismo riguroso para, por ejemplo, tratar de estabilizar a la sociedad. O sea, lo que este muchacho propone es volver a la actividad como en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la espiral de violencia por contradicción del propio sistema capitalista hace que sea uno de los países más inseguros del mundo. Claro. Entonces, esos son los modelos de ellos. Los modelos nuestros no son esos. Y el papá de él, o sea, no, pero hay que poner todo en contexto. El 24 de marzo de 1976, la sociedad argentina vio con enorme beneplácito que los militares se hicieran cargo del poder y que en un ratito mataran todo lo que tenían que matar. Bueno, después, claro, las secuelas, las consecuencias económicas, humanas, el baño de sangre, todo lo que nosotros ya conocemos. Entonces, hay que decirle a la gente que lo que pasa en Rosario hay que resolverlo, claramente. Pero, digamos, la inseguridad se resuelve con un sistema económico que funcione, o por lo menos que le dé respuestas a la gente. No hay nada más violento que el robo a través de los bancos o el desfalco de los políticos argentinos. Por eso es tan importante la historia. Por eso es tan importante que los políticos conozcan de historia. Y por eso la derecha quiere sacar la historia de la currícula. No quieren estudiar historia, no quieren ver historia, no quieren que nadie... Por eso es tan importante lo que hizo el amigo Piparra, que lo bauticé, es Piparra González, no Piparra Gutiérrez, y me está mandando por acá. Tan importante que los chicos sepan lo que hicieron estos tipos, lo que hizo el padre de y este es un continuador del padre, porque es un asesino en potencia también, y que genera un miedo tremendo, porque la verdad es que uno se siente que está en libertad condicional. Pero todos son continuadores, ¿Quién es el además. destinatario Todos son continuadores. Rodríguez Larreta es un apellido que tiene larga historia. La misma Patricia Bullrich, toda esta gente que hoy intenta estar en el gobierno, son los continuadores de aquella gente que describía el gallego. Pero además, perdóname, lo que Bussi dice es que a los delincuentes los podemos matar. Que vos no seas el último. ¿Qué quiere decir? Vos, blanco, bonito, rubio. Ahora, los delincuentes los matemos. ¿Sabés quién está dirigido esas balas, no?
al kirchnerismo. Pero claro el objetivo final de eso es deshumanizar, como dice la doctora Salvo, a una porción de la sociedad. Ya la justicia dice que los kirchneristas son culpables, tenés la teoría Irurzun, donde si eras kirchnerista vas preso preventiva. Pero a mí me parece que la ausencia de conformación histórica es la agenda de la derecha, ¿no? Porque si no, no podrían estar hablando en los estudios de televisión, quien hace menos de 4 años nos endeudaron e hicieron lo que hicieron y asistimos a chats de poderosos jueces, referentes importantes empresarios, Mañeto a la cabeza, y no pasa absolutamente nada y nunca dan explicaciones de nada. De Alessandro no dio explicaciones, lo escuchaba el otro día Larreta con un colega, con Diego Iglesias, en una entrevista, donde le dice, bueno, ¿qué pasó con los...? bueno, ya mostraron las facturas, ya está. No, pero las facturas las está revisando la justicia. No, bueno, pero son facturas. Pero si leímos en el chat que las hicieron después. No, bueno, pero ya presentaron las facturas, ya está. Y nadie dice nada. Eso genera muchísima violencia y ¿sabés qué? Mucha desazón. Para la persona de a pie que votó un proyecto nacional y popular, como el gol que nos perdimos con lo de Vicentín, es realmente frustrante ver que del otro lado hacen lo que quieran, nadie va preso, nadie da ningún tipo de explicaciones. El popular se sustenta con el pueblo en la calle, yo lo dije la otra vez, los momentos más luminosos fueron después del 17 de octubre, después del Cordobazo. Pero con pedido de reacción también, Roberto, me parece que también con pedido de reacción. Pero cuando hablamos de esto que dice Úrsula, ¿qué es una reacción hoy? ¿Qué sería? Tenemos un gobierno que lleva 3 años, tal nosotros queremos renegociar con el fondo, si nosotros queremos renegociar con el fondo. Pero ¿quién se va a sentar con el Fondo Monetario, Roberto? Necesitamos respaldo popular fuerte, pero hay que renegociar con el fondo, porque está en juego el destino de la Argentina. Pero entonces volvemos a lo que dijo Úrsula, hay que explicar. Yo estoy de acuerdo que necesitamos un respaldo popular. Ya era hora que apelaran al respaldo popular, pero necesitamos que todo el mundo sepa por qué hay que respaldarlo, porque si no, la sensación que una tiene es que nos han prometido cosas que no se cumplieron. Podemos discutir por qué no se cumplieron, porque no pudieron, porque no quisieron, porque la guerra, porque la pandemia, ahora no tiene importancia. Para ese respaldo popular que necesitamos, para ir y renegociar, hay que explicar, hay que decir. Hay que tener una actitud pedagógica. No puede ser que las y los políticos sientan que no tienen que dar explicaciones. No, bueno, no todos. No, claro que no, por supuesto que no. No generalicemos. Bueno, ya sabemos que la brocha gorda siempre termina eliminando. Claro. Es lo mismo cuando hablamos de jueces y juezas, absolutamente. No, porque acá hay un sector de la sociedad que explica mucho, que es fundamentalmente el kirchnerismo. Todos los días trata de explicar. Yo creo lo que yo veo en el panorama económico de la Argentina, lo veo al presidente muy corrido en la cuestión económica. Es político, como decía Ubeira, es una cuestión política. Yo lo que me parece a mí, que nosotros necesitamos renegociar el acuerdo con el fondo, porque este acuerdo es inflacionario además. Este acuerdo impacta directamente sobre los alimentos. Mira, no sé, Feletti debe tener un número más preciso que yo, entre el 36 y 37% del PBI de la Argentina es logística. Traslado de alimentos. Yo fui el otro día a La Pampa, me decía Di Napoli, el intendente, va a buscar la lechuga al mercado central, son 620 kilómetros de ida y 620 kilómetros de vuelta. Eso va al alimento. El 50% de la logística es en dólares. Si vos atás el acuerdo del fondo al dólar, cada vez que vos haces la convergencia cambiaria, va directo a alimentos, más lo que vos ajustás las tarifas. Todo eso genera de que los alimentos tengamos lo que vos explicaste al principio. Perdón. Sí. Lo que pasa es que lo que hay que explicar es que para recuperar el control de la política económica es necesario renegociar el acuerdo con el fondo. Sí. Bueno, a ver, yo quiero agregar un dato que esto es de último momento. Dice, Estados Unidos está ofreciendo liquidez ilimitada, es decir, maquinita a Trochimotti, maquinita para todos y todas. Para los 5 bancos centrales más importantes del mundo en este momento. Eso se llama rescate. Que representan el 17% de la población mundial. O sea, interesante. Pero eso es un dato no menor. Ese es un dato no menor de la magnitud de crisis que está viviendo Occidente. Claro. Sobre todo Europa. Porque no me imagino... La crisis tiene un tamaño que yo no sé si realmente... Estamos todos advertidos de hacia dónde está yendo esto. Sí, pero vos fijate el ancla que acaba de generar Europa, porque en realidad
uno de los grandes disparadores de este problema económico es sin duda la enorme recesión que hay en Europa y el costo general que se ha quedado en Europa. El costo de la energía, Gallego. Por un lado, y aparte porque, digamos, el gran comprador, digamos, de los productos chinos o que tiene una gran relación con el tema de China es Europa. O sea, el desenganche de lo que está pasando, yo tengo una hija de Europa que el año pasado pagaba 100 euros de factura de electricidad y ahora paga 300. O sea, para España pensar que hubo una cosa de esta naturaleza es un terremoto, pero además, total. Gallego, pero, perdóname, es un segundo nada más. Digamos, yo lo que quería mencionar, que es lo único que yo sé, digamos que es lo que hice durante toda mi vida, es cómo se generan los fenómenos de la violencia que finalmente terminan en cárceles y compañía. El sistema capitalista es una máquina de producir desigualdades y pobres. Sí. Entonces los más desfavorecidos de la sociedad, o sea, las mujeres, los más débiles, el tema de la droga, la cartelización de la droga, todo ese tipo de cuestiones son emergentes del sistema capitalista que no funciona. Yo quiero plantear un caso muy concreto que está en profunda discusión, que es el tema de Bukele en El Salvador con las maras. Bueno, Bukele tomó una decisión que es crear un enorme campo de concentración y agarró 30.000 tipos y los metió dentro de la cárcel, que eran todos integrantes de maras. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dice Human Rights Watch? Dice que es una barbaridad como ha encanado a la gente y todos son muy críticos. Lo que pasa es que lo que no quieren escuchar lo que Bukele dice. Dice, muchachos, háganse cargo del fenómeno de descomposición brutal que el capitalismo saqueó en El Salvador durante 200 años. Y los emergentes son estos tipos que nosotros los consideramos que son unos animales, pero son salvadoreños, que son ustedes los que lo han fabricado. A mí lo único que me queda ahora es encanarlos porque no los puedo tener, sencillamente porque el país no lo puedo gobernar con esta... Bueno, pero Bukele coloca blanco sobre negro, que me parece que ese es el verdadero discurso que nadie rescata, es que decir, nosotros hemos encontrado este país en estas condiciones porque durante 200 años Estados Unidos se encargó de saquearlo. Entonces, vos lo que tenés son emergentes, la violencia es un emergente. Una situación quiero marcar, que me parece muy importante. Muy breve, porque tenemos una nota. Sí. Acaba de reconciliarse Arabia Saudita con Irán, de la mano de China. Mañana va Xi Jinping a Moscú. Todo ese mundo geopolítico tiene que ver con esta desestabilización que está pasando. Bueno, ustedes saben que en varias provincias, casi todas, se han desdoblado las elecciones este año. El próximo 7 de mayo hay elecciones en la provincia de La Rioja. Allí, en los últimos días, se han cerrado las listas y, bueno, los candidatos por el Frente de Todos para gobernador y vicegobernadora son Ricardo Quintela y la diputada Teresita Madera. Nosotros estamos en comunicación con la diputada Madera. ¿Cómo está, diputada? ¿Qué dice? Buenas noches. Julián Guarino la saluda. Buenas noches, Julián. Buenas noches a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Una noche donde realmente hemos dado muchas discusiones. Hablábamos recién del Fondo Monetario Internacional, del contexto y, bueno, por supuesto también de la disputa de carácter político, no tan importante. Bueno, ¿cómo va a ser esto allí en La Rioja? Bueno, nosotros hemos terminado en el día de ayer que se han presentado las listas de los distintos partidos, un proceso interesante, un proceso corto también, con mucha madurez política, por lo menos dentro de nuestro partido justicialista, que nos ha permitido desde el Frente de Todos hacer una propuesta en donde quien encabeza, quien hace la síntesis de esta propuesta electoral, en el caso del partido justicialista, es nuestro actual gobernador, Ricardo Quintela, y tengo el privilegio, el honor de poder acompañarlo con, sobre todas las cosas, el gran desafío de poder ofrecerle a nuestra gente una alternativa, de continuar trabajando por nuestra provincia, de poder priorizar dentro de la agenda política y de la agenda institucional las cosas que a nuestra gente le hacen bien, pero sobre todas las cosas, esto de poder trabajar genuinamente, ¿no? Con vocación, con servicio y con una prioridad fundamental que tiene que ver con las obras para nuestra provincia que necesita para salir adelante, con la generación de puestos de trabajo. Para nosotros, Julián, ha sido muy duro estos 4 años poder poner de pie a una Rioja que había venido siendo muy olvidada, pero muy castigada también por las políticas nacionales con la época de Macri.
Bueno, precisamente hacia eso iba, ¿no? ¿Cuáles son uno podría decir, los conceptos básicos que nuevamente le están proponiendo a la sociedad? Yo hablaba al comienzo del programa de la propuesta electoral, que es algo que, que hay que trabajar, que hay que meditar, pero que sobre todas las cosas tiene que ilusionar. ¿En qué medida eso está puesto allí en la plataforma electoral en La Rioja? Bueno, primero yo creo que quien encabeza nuestro proyecto, que es nuestro gobernador, Ricardo, viene ilusionando y esperanzando a la gente desde el día 1 de su gestión. Y no lo digo desde las palabras o desde la cuestión discursiva, sino que se pueden ver en cada una de las obras y de los hechos concretos. Esta provincia tiene índices, tiene indicadores, tiene variables que así lo demuestran, con respecto a, ¿no es cierto?, los indicadores de desocupación de la provincia, con respecto, ¿no es cierto?, a los indicadores de crecimiento de empleo privado, algo que para nosotros era muy difícil de generar después donde habíamos vivido una época en donde la apertura de las importaciones había castigado duramente a nuestro parque industrial. Nosotros hablamos de índices que tienen que ver con la construcción, en donde hemos batido récord, por ejemplo, en las construcciones de vivienda, en donde a eso se le suma una decisión política social muy importante de nuestro gobernador, porque hemos podido incorporar a nuestras viviendas un tercer dormitorio que dignifica, que da mejor calidad de vida, que nos permite a todos los riojanos y las riojanas esperanzarnos en que esa calidad de vida está al alcance de nuestra gente y especialmente de aquellos que más lo necesitan. Hemos tenido indicadores en lo que tiene que ver en las variables de la participación de la mujer, por ejemplo, en las políticas públicas. Por eso también hoy esta fórmula con paridad como una oferta también electoral, respetando ese 52% que tiene nuestra provincia en lo que respecta al género femenino. Entonces, esos son los hechos y por ahí lo que va a ser la plataforma de nuestra propuesta electoral junto con Ricardo. Seguir trabajando, seguir priorizando la política pública como, ¿no es cierto?, el punto de partida, pero principalmente con un actor principal dentro de esas políticas públicas que es la gente. Y en ese aspecto nosotros vamos a hacer seguramente, y así lo va a decidir después nuestro gobernador, una campaña corta, porque tenemos mucha gestión para mostrar, tenemos muchas acciones concretas para mostrar. Siempre decimos falta, somos conscientes de que vivimos en un contexto económico que es complejo, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que impacta también a nuestra provincia, obviamente, sobre todo lo que tiene que ver con la inflación que impacta en el bolsillo de nuestra gente, pero hay decisión política de nuestro gobernador de trabajar incansablemente, de poder hacer los aumentos necesarios para colocar y dar batalla a esta inflación, colocando dinero en el bolsillo de nuestros ciudadanos, reactivando la economía que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la obra pública, que tiene que ver con lo comercial aquí en nuestra provincia, con el turismo, pero sobre todas las cosas, insisto en esto, con gran sentido común a la hora de gobernar, con transparencia y priorizando la gestión como esa variable que nos permita llegar a todos los riojanos y a todas las riojanas. Diputada, le quiero agradecer muchísimo este contacto con nosotros, próximo 7 de mayo entonces, así que muchísima suerte allí. A ustedes, muchas gracias. Que esté muy bien, muchísimas gracias. La diputada Teresita Madera, parte de la fórmula que va a competir por el Frente de Todos junto al actual gobernador, que se postula para un nuevo mandato, Ricardo Quintela, allí en la provincia de La Rioja. Bueno, nos queda un poquito tiempo, tenemos que hacer una especie de mínima devolución, si quieren, como si fuéramos un grupo de autoayuda, cuando estamos acá. Bueno, hoy fue duro, ¿no? Nada, me dicen que hay... Bueno, vamos a desearle suerte a Quintela, que se la merece. Suerte a Quintela, que se la merece y que ha tenido una gran posición en el tema del juicio a la Junta y tiene una gran economía estatal en el marco de La Rioja, que funciona muy bien. Y políticas industriales interesantes, muy bueno, ¿no? Y hay que mejorar un poquito las políticas en relación a las madres protectoras. Gobernador, usted sabe, la segunda gestión, que espero que la gane, vamos a salvar a Delfina Serrancia, a las madres protectoras que tiene ahí en La Rioja. Bien. Úrsula. Buenas noches. Bien, perfecto. Nati. 24 de marzo fue un pequeño chivito en Castro Barros 87. El 22 de marzo a las 19 horas hacemos con la Corriente 7 de Julio y FEDUA, el Sindicato de Docentes Universitarios, una charla sobre normativa laboral y dictadura. Va a estar la legisladora del Frente de Todos, Victoria Montenegro. Así que los esperamos. Muy bien. Doctor Federación de Boxes. Sí, al ladito. Al lado de, como para que vengas. Después te pasás para la Federación de Boxes. ¿Castro Barros ahí es?
Ahí están las violetas, ¿no? Ahí en la esquina. Claro, media cuadra ahí las violetas. Bien. Conocen. Sí, conocemos, se come rico ahí la parte de la pastelería. Ah, ¿no vas a invitar? No, yo, yo me Nos estoy despedimos porque nos Roberto, están gracias retando. por estar Al con nosotros contrario, esta noche. recuperemos el control de la política económica. Julián, solo decirte que todo el mundo habló de un asesinato en Cañuelas, un femicidio. Tenía perimetral. Hizo todo. ¿Saben por qué al final la mataron? Hay que preguntarle a los jueces. No quisieron cambiar la carátula. Dejen de atacar al ministerio y a las áreas de género. Es el sistema judicial una vez más. Bueno, muy bien, ahora sí, nos despedimos, nos encontramos el próximo domingo. Le agradecemos a todos quienes estuvieron allí del otro lado. Fuimos ampliamente acompañados esta noche, así que el agradecimiento. Nos reencontramos el próximo domingo. Cuídense. Chao.